Hola, muy buenos días a todos y todas y muchísimas gracias a la Procuraduría de la Administración por esta invitación para presentarles sobre el tema de gobierno abierto. Yo soy Patricia Pérez Prieto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en estos minutos, en este ratito, les voy a estar hablando sobre este tema tan interesante y verdaderamente sumamente importante para lograr una gestión pública eficiente y transparente, ¿no? Es un tema relativamente reciente, se puede decir este término de gobierno abierto, y en este espacio les voy a hablar un poco sobre qué es, cómo se ha ido desarrollando, cuáles son sus elementos y componentes, sus principios básicos, por qué es importante y cómo se vincula, ¿no?, a la Agenda 2030 y también sobre la Alianza de Gobierno Abierto de la cual Panamá forma parte, ¿no? El tema de gobierno abierto, pues como les decía, es un tema relativamente nuevo. Se define como un modelo de gobierno donde el ciudadano tiene un rol mucho más activo, ¿no? En el que colabora con el gobierno para la formulación de políticas, solución de problemáticas y genera ese valor público, ¿no?, en la gestión. Y entonces el gobierno, por su parte, presenta una gestión de una manera mucho más abierta a los ciudadanos y a las ciudadanas, al público en general, generando oportunidades de colaboración y construyendo confianza, ¿no? Nosotros en otras presentaciones les comentaba sobre los niveles de confianza que hay en la administración pública en Panamá, ¿no? En los estudios de Latinobarómetro, el estudio que hace un par de años, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD que lanzamos en el 2019. Y bueno, y todo esto se crea en un contexto que es, yo creo que es un poco lo que marca la diferencia a lo mejor de otros modelos, otras aperturas, es que se usa intensivamente la tecnología de la información y las comunicaciones, ¿no? Lo que se busca es que haya este canal doble vía, que haya este espacio de colaboración, este espacio de apertura del gobierno, pero utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tiene, entonces, como les decía, el objetivo de la ciudadanía colabore en la creación y la mejora de los servicios públicos, ¿no? Poder entender cuáles son las necesidades, ¿no?, de la voz de las personas, que ellas participen, entender las necesidades, los intereses de la población y que eso se traduzca en la política pública, en los servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? El modelo de gobierno abierto, como les comentaba, que es reciente, es bastante relativamente reciente, surgió a finales de 1970 en Inglaterra, ¿no? Y el objetivo, pues, era en su momento reclamar la apertura del gobierno y la participación ciudadana frente a lo que se veía como un secretismo con el que actuaba el gobierno, ¿no? Entonces, ahora, ¿no?, todo este tiempo eso fue continuando y se empezó a usar el término en inglés, ¿no?, de Open Government, entendiendo por el mismo como el acceso libre a la información, protección de datos y al conocimiento de actividades previstas que el gobierno realizaría o que estaría realizando en el ejercicio y que se permitiera esto introducir, ¿no?, la opinión ciudadana sobre los planes de gobierno, pero también sobre su gestión, ¿no? Entonces, la definición, ¿no?, de gobierno abierto, y esta es la definición de Panamá, es aquel que promueve la transparencia a través del acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la apertura de datos y el uso de tecnologías. Fomenta la participación y la colaboración de los ciudadanos para el mejoramiento de la gestión pública y de los servicios públicos y brinda un espacio para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Como ustedes ven, esta definición adoptada por Panamá a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es la autoridad, y lo vemos un poquito más adelante cuando hablemos de la normativa, la autoridad que, digamos, encabeza todo el tema de gobierno abierto, definitivamente entendiendo que es un tema de todo el gobierno y de todos los ciudadanos llevar adelante, ¿no? Estas definiciones que les muestro aquí son, bueno, dos definiciones de otras que hay, todas se desarrollan sobre un mismo marco,
¿no? Pero es la de la OCDE y la de la Alianza para el Gobierno Abierto, que son dos entidades. Bueno, la OCDE obviamente la conocemos, y la Alianza de Gobierno Abierto, que más adelante les voy a estar hablando, que trabajan fuertemente el tema y son un referente y tienen muchos programas y proyectos relativos a esto, ¿no? Entonces, como ven, sin entrar en hablar y leer las definiciones, están todas enmarcadas en esa, como dice la OCDE, esa cultura de gobernanza centrada en el ciudadano, ¿no? El poder hablar de las personas como el centro de la política pública, como el centro de la gestión, y que por ello se incorpora desde la planificación, desde el diseño de políticas públicas a través de su ejecución y su rendición de cuentas, ¿no? Como les decía, todas estas definiciones coinciden, pero coinciden en unos pilares básicos, ¿no? Que estos pilares son la participación, la colaboración y la transparencia, transparencia y rendición de cuentas, y como les decía en un inicio, en lo que es el uso de las tecnologías para promover estos pilares, ¿no? Para asegurar que hay esta apertura de datos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, hablamos de que un gobierno transparente que fomente y que promueva la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y proporcione información sobre lo que se está realizando y sobre sus planes de actuación, ¿no? Y aquí la transparencia se puede ver, y el acceso a la información se puede ver desde muchas aristas, y depende mucho, como lo hablaba antes, de las necesidades y los intereses de los ciudadanos, ¿no? Nosotros podemos estar interesados en obtener información fácil y sencilla, de una manera, de horarios de entidades públicas, de listado de médicos que pueda haber para la atención, de medicamentos, cosas que son, digamos, relativamente sencillas, o podemos requerir información los estudiantes o universitarios para poder desarrollar tesis, estudios o trabajos universitarios que permiten un análisis que requieren un análisis de datos mucho más específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apertura del gobierno puede ser vista desde muchas maneras, y dependiendo de quién lo necesite y cuál sea el interés ciudadano, ¿no? Así, el otro pilar, que es el de co-creación o colaboración, ¿no? Es este gobierno colaborativo que implica y compromete a los ciudadanos y demás actores en su propio trabajo, ¿no? Es lo que hablábamos, de que partimos del diseño, pero también dentro de la implementación de las políticas, ¿no? Cooperar con los ciudadanos, con empresas, con asociaciones, con la academia, y con el sector privado, que hagan que el trabajo propio de la administración sea más robusto y, como bien lo dice la palabra, más colaborativo, ¿no? Y finalmente, el de participación, ¿no? Habla de que un gobierno participativo definitivamente favorece ese derecho activo de la ciudadanía de participar en la conformación de políticas públicas, y al mismo tiempo eso beneficia a la administración de tener ese conocimiento y experiencia propia de los ciudadanos, ¿no? Entonces, estos son los tres pilares fundamentales de lo que es gobierno abierto, pero entendidos como que abajo, como lo vemos en esta flechita que les he puesto aquí, tiene la innovación y la tecnología, ¿no? Porque la idea es potenciar y promover estos pilares a través del uso de la innovación y tecnología. Entonces, este uso de innovación y tecnología tiene dos ejes comunes, ¿no? Entre otros, dos principales, que les puedo comentar, que es el de la apertura a los datos públicos, el Open Data, que creo que muchos hemos escuchado hablar, que implica que es la publicación de la información del sector público en formatos que permitan la reutilización por terceros para la generación de un nuevo valor, ¿no? Y lo que se conoce como la reutilización de la información del sector público, ¿no? Entonces, lo que se pide o lo que se pretende con esto es que esta información sea completa, accesible para todos, gratuita y no restringida, obviamente con las regulaciones de protección de datos que existen, y que pueda ser, digamos, legible, no discriminatoria y libre, ¿no? Y esto es lo que les hablaba, ¿no? No es lo mismo, y esto implica también una uniformidad de datos,
¿no? No es lo mismo acceder a una página web y encontrarse con un PDF y después con un Word o luego con un Excel, que tienen un formato unificado de datos de los cuales tú puedas de manera sencilla extraer la información que sea pública para poder ser reutilizada, ¿no? Según tus necesidades y tus intereses, ¿no? Y el otro eje, que en cuanto a este tema de innovación y tecnología, es la apertura de procesos y el uso de las redes sociales y plataformas de participación ciudadana, que es lo que se conoce como Open Action, ¿no? Que la idea es facilitar la participación, ¿no? de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y la colaboración en los procesos de la formulación de políticas, ¿no? Entonces, si tú abres estos procesos, los incorporas, ¿no? Y ahora hablamos como vemos, estos canales doble vía, ¿no? Y cómo la tecnología, las plataformas digitales pueden facilitar que haya esa comunicación casi instantánea entre digamos, el gobierno y la población, ¿no? Y aquí quiero resaltar la importancia de esto en los gobiernos locales definitivamente, ¿no? Entonces, esta apertura de información y el acceso de la ciudadanía consigue mejorar los niveles de transparencia, que la ciudadanía verdaderamente pueda crearse una opinión informada sobre lo que sucede, ¿no? en su comunidad, en el país, sobre lo que pasa en las instituciones públicas. Esto previene mucho, disminuye la discrecionalidad, la corrupción, pero definitivamente eleva los niveles de confianza y de eficiencia de la gestión pública, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el gobierno abierto para el desarrollo sostenible, ¿no? Y lo entendemos desde, si ustedes ven aquí, les tengo el ODS 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, eficientes, porque finalmente, como he venido diciendo, esto está totalmente vinculado a que la gestión pública sea más eficiente, más transparente, y definitivamente crezca la confianza en la ciudadanía, pero entendiendo que las instituciones fortalecidas y eficientes son instituciones que finalmente de manera transversal este ODS va a permear en todos los demás ODS. Es decir, nosotros tenemos que tener una ciudadanía empoderada, participativa, tenemos que tener instituciones eficientes, abiertas y transparentes, para que los demás ODS también logren alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el cumplimiento de la Agenda 2030 es necesario avanzar en ese fortalecimiento institucional y en la promoción de una gestión pública transparente, participativa y que involucre a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, los principios de gobierno abierto están explícitamente mencionados en el ODS 16, y por eso les marcaba el ODS 16 y específicamente estas 6 metas, ¿no? Que es el de crear a todos los niveles de instituciones eficientes y transparentes que rindan cuentas, el 7, que es garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, y el 10, que es garantizar el acceso público a información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Y ven, estas 3 metas de los ODS 16 enmarcan muy claramente los pilares y principios básicos del gobierno abierto, ¿no? Entonces, este ODS 16, en el marco de la Agenda 2030 y de gobierno abierto, lo que propone es configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada, digamos, arquitectura estatal que permita promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y construir en todos los niveles instituciones eficientes y responsables, inclusivas y que rindan cuentas, ¿no? Entonces, estos principios del gobierno abierto, como les decía, están totalmente integrados en el ODS 16, pero también a lo largo de toda la agenda, y definitivamente son instrumentos indispensables para su cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué abrir un gobierno? ¿No? ¿Por qué es importante abrir un gobierno? ¿No? Y aquí, pues, marcando 6 de los definitivamente muchos beneficios que puede haber de abrir un gobierno, de tener una cultura de gobierno abierto.
o una política, una estrategia de gobierno abierto a nivel nacional y local es, como ya les había comentado y le pongo número uno, es el aumento de la confianza del gobierno, ¿no? Definitivamente el poder tener esa apertura y que un gobierno abra información en todos los niveles, desde la más sencilla a la más, poco a poco la más complicada, digamos, que requiera mayor análisis, definitivamente que eleva los niveles de confianza, ¿no? Hace que también se elevan los niveles de cumplimiento de los planes y políticas, crea una gestión más efectiva de los recursos públicos, también una solución más efectiva de las problemáticas y nuevas oportunidades de innovación, mejora los servicios públicos al tener una gestión más eficiente y asimismo mejora la integridad de los funcionarios públicos. Entonces, cuando hablamos, y antes de entrar en la lanza de gobierno abierto, digamos, esta importancia y el por qué abrir un gobierno tiene que venir acompañado de eficaz política para hacerlo, ¿no? Ahorita cuando entremos a hablar de la lanza de gobierno abierto, les voy a comentar brevemente cómo Panamá lo ha estado haciendo, pero también, además de la alianza, en Panamá hay una serie de normativas, de leyes, decretos que establecen esto que les he venido hablando, ¿no? Establecen la apertura de datos, de la transparencia, etcétera, ¿no? Y partimos desde la Constitución definitivamente, pero posteriormente en el 2002 Panamá dicta la Ley 6 del 2002, que actualmente se encuentra en un proceso de revisión y modificación, que es la ley que dicta la transparencia para la gestión pública y también establece la acción de habeas data, entre otras disposiciones, ¿no? Esta es la que conocemos como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es una ley que, bueno, pues como ven ya va para cumplir 2 décadas y tomando en cuenta todos los avances, la innovación, tecnología, pero también todos los avances que ha habido en este tema, pues está en un proceso ahora mismo de reforma, ¿no? Igualmente, tenemos en el 2017 la ley de transparencia, la política pública, perdón, de transparencia y de datos abiertos de gobierno y su reglamentación mediante una resolución del ANTAI. En el 2019 se promulgó la ley de protección de datos y, como les comentaba, Panamá forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto y también cuenta con una agenda digital, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la Alianza de Gobierno Abierto, esta alianza se puede decir que es el principal instrumento de referencia para la implementación de un gobierno abierto, ¿no? Esta alianza, en español conocida como AGA y en inglés OGP, por sus siglas, obviamente, es una iniciativa multilateral y voluntaria mediante la cual los gobiernos se comprometen con la ciudadanía para promover la transparencia, fortalecer la participación, aprovechar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer la gobernanza, ¿no? Entonces, esta alianza está basada en una serie de principios, ¿no? Que son, como lo dice su definición, ¿no? La transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación y tecnología, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle porque si ven los principios, ¿no? Están enmarcados definitivamente en esos pilares de gobierno abierto, ¿no? Por lo tanto, se corresponden entre ellos, pero sí la parte de tecnología reviste una importancia fundamental, ¿no? Porque verdaderamente lo que pretende es que la ciudadanía tenga ese acceso, ¿no? Sin restricciones a toda esta información, a la participación y a la colaboración con el gobierno y la co-creación, ¿no? Entonces, estos compromisos definidos por la Alianza de Gobierno Abierto se alinean a un conjunto, a unos grandes desafíos, unos ejes estratégicos a los cuales los gobiernos se adhieren cuando se adhieren a esta alianza, ¿no? Estos son los 5 que les menciono aquí: mejora de los servicios públicos, incrementación de la integridad pública, una gestión efectiva, eficiente de los recursos públicos, la creación de comunidades más seguras y el incremento de la responsabilidad corporativa de la rendición de cuentas tanto a nivel institucional como del sector privado, ¿no?
Aquí, bueno, como les mencioné hace un momento, los principios, ¿no? De la alianza, que son los principios de gobierno abierto, y la alianza de gobierno abierto se enmarca, se implementa y logra su objetivo a través de planes de acción, ¿no? Que son ese elemento central de la participación de un país en la alianza de gobierno abierto, y son el producto de un proceso de co-creación mediante el cual el gobierno y la sociedad civil desarrollan compromisos ambiciosos y reformadores, ¿no? Esto es lo que se pide, ¿no? Que verdaderamente se piense de una manera innovadora, ambiciosa, y que pueda haber una transformación, ¿no? Y que esto al final logre estos principios que les hablaba, de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, esto que les muestro son el ciclo de los planes en que se desarrollan, ¿no? Las etapas de los planes de acción, que establece un proceso de co-creación en el cual el gobierno y la sociedad civil colaboran de una manera conjunta para establecer compromisos, como les decía, para aumentar la transparencia, la participación, pero lo que se pide es que estos compromisos sean claros, medibles y orientados a la acción, ¿no? La co-creación, y ahorita más adelante les voy a hablar un poco el mecanismo, el foro multiactor que tiene Panamá, en el cual se inicia todo este diseño y se encabeza, pero la co-creación es básica, ¿no? Es la parte medular de los planes de acción, que asegura que la forma en que son diseñados y son elaborados ya se hace cumpliendo con los principios, ¿no? De asegurar esa transparencia, asegurar la colaboración y asegurar la participación. Entonces, por eso se habla de co-creación, ¿no? Porque se hace de una manera colaborativa, ¿no? El periodo de implementación, ¿no? Que es el siguiente en el ciclo de los planes de acción de gobierno abierto, es el periodo durante el cual se ejecutan o se implementan estos compromisos del plan de acción, y tiene una duración de unos 2 años, durante los cuales los actores clave de la implementación deben facilitar evidencias de su cumplimiento y compromiso, ¿no? Esto se desarrolla cuando se desarrollan los planes de acción. Cada compromiso tiene una ficha que va desarrollando, se desarrolla entre los grupos, las personas, las organizaciones y entidades del gobierno que participan en este proceso. Se desarrolla esta ficha donde se establece pues los recursos necesarios, en el sentido no necesariamente financiero, pero en el sentido de qué se necesita para lograr, ¿no? Qué es lo que queremos lograr y cuáles son los diferentes hitos, ¿no? Estos hitos se van estableciendo en el tiempo, y a lo largo de estos 2 años, que a veces no es totalmente no es el tiempo, se requiere más tiempo, por decirlo así, para poder cumplir con algunos de los planes, algunos de los compromisos. Entonces se tienen que ir ajustando los hitos y a lo mejor dándole una continuidad, porque la idea de estos compromisos no es que tenga un principio y un fin, ¿no? Este compromiso lo logramos. Hay algunos que pueden ser mucho más sencillos, como establecer una plataforma o hacer algún tipo de análisis o observatorio, pero la idea es que quede esto implantado, ¿no? Que se pueda dar una continuidad a los beneficios, a los resultados, los compromisos desde las instituciones y las organizaciones, ¿no? Y bueno, y la tercera fase sumamente importante dentro de todo este ciclo de los planes de acción de gobierno abierto es lo que es la evaluación, ¿no? Entonces, durante este ciclo bianual de los planes de acción, los gobiernos elaboran un informe de autoevaluación primero, ¿no? Al que finaliza su periodo de implementación, y entonces en coordinación, nuevamente resaltando esa colaboración con la sociedad civil, se elabora este informe, ¿no? Y es parte de esto es un elemento clave de lo que es el mecanismo de revisión independiente, ¿no? Como órgano rendidor de cuentas, como el órgano de rendición de cuentas de la alianza, y es la principal herramienta para darle seguimiento a los avances de los países en la alianza, ¿no? Ahorita les voy a comentar sobre los planes de acción en Panamá muy brevemente, pero los planes de acción, como hemos dicho, ¿no? Y para recapitular, se van elaborando de manera anual, y a través de su implementación, ¿no?
se va elaborando, digamos, la evidencia que después va a nutrir y ser parte de esta evaluación y de la revisión independiente, ¿no? Porque como decía, este mecanismo de revisión independiente es el instrumento a través del cual los gobiernos rinden cuentas de sus compromisos y los diversos actores, ¿no? Pueden dar seguimiento a los avances realizados en la alianza, ¿no? Entonces, este mecanismo se produce a través de informes de avance independientes bianuales, es decir, al finalizar el ciclo bianual, que evalúan el desempeño de los gobiernos, ¿no? Entonces, estos informes contienen recomendaciones, además técnicas, para que los países mejoren su desempeño y busca que se estimule un diálogo y la promoción de la rendición de cuentas de los gobiernos, ¿no? Entonces, durante estas etapas, los miembros de la Alianza del Gobierno Abierto deben cumplir con ciertos estándares de participación y co-creación, que esto podría ser tema de una exposición de un especialista en el tema, porque tiene sus particularidades y cuestiones específicas sumamente interesantes, la verdad. Pero estos estándares, que para comentarles muy brevemente, tienen el objetivo de apoyar esta participación y creación en todas las etapas, ¿no? Asegurar que se cumplen ciertos estándares, hay unos estándares mínimos y unos estándares más avanzados, y están diseñados para ser utilizados por los gobiernos, la sociedad civil y los otros actores, y lo que hace es explicar un poco esas expectativas básicas de la alianza, los requisitos mínimos que debe tener el proceso nacional, y otros estándares, como les decía, más ambiciosos, más avanzados, que los países deberían aspirar a lograr, ¿no? Entonces, entre ellos está la difusión de información, ¿no? Que los actores clave durante el proceso y sus aportes deben recibir información oportuna, ¿no? Debe difundirse lo que hace la alianza y los planes de acción. Tienen que generarse espacios y plataformas de diálogo y creación, ¿no? Que se facilita un diálogo no solo para la creación del plan, sino que sea un diálogo permanente, y aquí es donde voy a parar, les voy a comentar ahorita sobre el foro multiactor, y que haya esa apropiación, y toma de decisiones conjuntas, ¿no? Y eso también es parte de lo que les voy a hablar del foro, ¿no? Las decisiones no se pueden tomar ni por el lado de la sociedad civil, ni por el lado del gobierno, de una manera bilateral, sino que en base a una reglamentación que existe para el foro multiactor, se establece cómo se toman las decisiones y cuál va a ser y cómo serán los procesos, ¿no? Entonces, hablándoles ya, entrando un poco en ese aterrizaje en Panamá, Panamá forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto del año 2012 y cuenta con 3 planes de acción, y en estos momentos Panamá se encuentra co-creando el 4º plan de acción, que es un trabajo que está siendo liderizado por la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, ¿no? Como les decía, la Comisión Nacional de Gobierno Abierto de Panamá es ese foro multiactor, ¿no? Que forma parte de esos estándares, ¿no? Que les comentaba hace un momento, de asegurar esa plataforma de diálogo y creación, ¿no? Entonces, digamos que estos foros y plataformas, y en el caso de Panamá, la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, son espacios estructurados y diseñados para maximizar la participación y cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, a fin de convocar a los relevantes interlocutores en el debate y garantizar la pluralidad de voces, ¿no? Lo cual, pues como sabemos a lo largo de toda esta presentación, es un pilar fundamental para el gobierno abierto, para la alianza, para los planes de actor, pero también para asegurar todo este proceso de apertura de los gobiernos, ¿no? Bueno, como les decía, Panamá forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto de 2012, y actualmente cuenta con una Comisión Nacional de Gobierno Abierto que está conformada por 11 miembros, de los cuales 3 son gubernamentales, ¿no? La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental y el Ministerio de la Presidencia, y 6 son no gubernamentales, ¿no? Ahí tenemos como principales, son 3 principales y 3 suplentes. Como principales tenemos a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de panameño de Transparencia Internacional, Centro de Incidencia Ambiental y la Fundación Generación Sin Límite. Y los otros 3 miembros es la organización Juntos Decidimos, Kernel Community Think Tank y el Movimiento Independiente por Panamá. Adicional, esta comisión cuenta con 2 organismos observadores,
un organismo nacional, que es la Alianza Ciudadana por Justicia, y uno internacional, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto, el tema de gobierno abierto es sumamente interesante, pero no solamente por lo interesante, por lo que implica como esta base de una gobernanza efectiva en un país, sino es muy interesante el poder tener esa base de incorporar la innovación y la tecnología, ¿no? Y yo creo que en este último año hemos visto cómo verdaderamente nos hemos vuelto más creativos y más innovadores, y la tecnología ha entrado a formar parte de nuestras vidas, pero definitivamente que ha abierto espacios que antes los veíamos como presenciales y la tecnología nos ha facilitado que se den, ¿no? Bueno, yo dejo mi presentación hasta allí, espero que haya sido del interés de todos y todas, y bueno, igualmente estoy a la orden para cualquier otra presentación y cualquier pregunta. Ahí tienen mi información, igual que la puse al inicio de la presentación, y nuevamente les agradezco la atención.